que habla obviamente de un estancamiento del empleo asalariado privado. Por este motivo, y esto es lo que se termina poniendo en juego, es que muchos sectores hablan de que se necesita sí o sí un cambio de reglas. Para hablar sobre este tema está con nosotros Iván Kachanowski, él es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por el contacto. Es impactante el número, leyendo el informe que con toda esta información, ¿no?, que recaban ustedes. 6 millones de personas en la informalidad y más de 10 años sin crear empleo privado formal neto. Cuando ustedes analizan los datos que están disponibles hoy en la Argentina, el origen de esta información concreta de la realidad, ¿dónde está? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que se debe a que quedaron normas y leyes que son algunas de hace más de 50 años, ¿no? Y el mundo se va modernizando, entonces vos necesitás que las normas y las leyes se vayan ayornando un poco a la realidad actual. Y en este sentido, lo que creo que uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral es que de a poco se fue volviendo cada vez más rígido hasta que llegó un punto que contratar se volvió tan costoso y por eso es que el sector privado formal, asalariado, no está contratando, ¿no? Y desde enero del 2012 ves casi un estancamiento, donde a veces hay caídas y a veces hay recuperación del empleo, pero en la tendencia es una línea horizontal. Y lo que vos ves es que la respuesta al empleo viene entonces dada por un sector público que se empieza a sobredimensionar o por el trabajo autónomo, independiente o monotributista, que no es el de las mejores condiciones, ¿no? No, Digamos no, que claro. si uno está formalmente en el sector privado. Entonces yo por eso creo que en la discusión de la reforma laboral hay que tenerla, porque claramente no se puede seguir así. Uno puede discutir, bueno, qué vamos a hacer con esa reforma, pero creo que hay que tener una reforma. Y este es un punto clave, ¿no? Porque vos decís, crece el trabajo independiente y también el empleo público, ¿no? Y eso, evidentemente, para la economía de un país, digo, ustedes que justamente trabajan con todo un equipo económico, ¿cómo termina impactando después en la economía de un país cuando lo que crece es el empleo público y no el otro? Bueno, el empleo público en verdad creció mucho a partir del 2003. Ahí es donde se sobredimensionó y después empezó a crecer a menor velocidad. De hecho, si vos ves el gráfico del informe, crece con una tendencia ya más tranquila el empleo público, que arranca Claro. ese gráfico en enero del 2012. En cambio, como después no se pudo generar empleo, lo que ves es que explotan los monotributistas y los Claro, autónomos, ¿no? claro. Y esa es la respuesta que da, que bueno, tampoco podés sobredimensionar más el empleo público, que ya se sobredimensionó entre el 2003 al 2010, Claro. ¿no? O Pues sea, el siguió punto creciendo está un en la poquito, pero sobredimensión, porque obviamente el empleo público es necesario para que el Estado funcione. El tema es cuando se sobredimensiona, no lo puedes explotar. exacto. De entre 2013 y 2017 el empleo público pasó de 3 millones a 4 millones y medio. Claro, claro, Que eso atendió a la necesidad de que la gente no quede desempleada. claro, ¿Por qué? Porque el exacto. sector privado tampoco estaba en condiciones de generar mucho Funciona como empleo un en ese parche. momento. Exacto, pero que te sale costoso. Y por eso es Claro. que después empezamos a tener mucho déficit fiscal, porque Mm, eso hay que pagarlo con impuestos y la presión tributaria empezó a subir. Por eso esto también está vinculado a una reforma impositiva, porque si vos querés que el privado mm, contrate, también necesitas bajar los impuestos, mm, mm. ¿no? Entonces va un poco de la mano. Ustedes señalan en el informe, ¿no?, como algunas de las medidas, ¿no?, que existen hoy, que hacen que este empleo formal no crezca: los altos costos no salariales, la litigiosidad que es muy elevada, la organización del trabajo que es muy rígida y sobre todo la incertidumbre jurídica cuando hay algún tipo de conflicto laboral que eventualmente termina en un despido. ¿Qué es lo que estás viendo de la reforma laboral, de la modernización que presentó el gobierno? ¿Qué le harías, que no? ¿Te parece que está bien, que se le puede sumar más cosas? Esto te lo pregunto porque la propia Patricia Bullrich dijo que de acá a febrero, ahora que se pospuso su tratamiento para febrero, van a seguir aceptando propuestas para que el proyecto que llegue al recinto sea el que tenga el mayor respaldo posible. Sí, yo creo que, bueno, obviamente para esto se necesita un experto laboralista, ¿no? Mm, También, digamos, pero desde el punto de vista económico me parece que lo que trata de hacer el proyecto de reforma que envió el gobierno es tratar bueno, de alivianar el costo de despido, ¿no? mm, Y que la indemnización de despido sea reemplazado por este fondo que quieren crear.
y creo que eso atiende uno de los problemas, pero hay un montón más, ¿no? Digamos, eso reduce parte de los altos costos no salariales. No te está solucionando tampoco el problema de la litigiosidad, que es el otro gran problema, que si vos hablas con empresarios, te dicen, yo tengo dos mochilas enormes. Una es los impuestos y otra es que si contrato a alguien y no funciona, uno, no lo puedo despedir, y dos, tengo una alta probabilidad que me haga juicio, y si me hace juicio lo pierdo, ¿no? Claro. Entonces, así el incentivo a contratar es muy, muy bajo, ¿no? Y después está toda la cuestión que creo que no está muy abordada en la reforma de cómo va a ser la negociación con los sindicatos, ¿no? Si se va a seguir negociando por industria, y yo creo que es mejor que se negocie individualmente con empresa, ¿no? Porque si no, la empresa queda atada a lo que se decida los representantes de la industria. Entonces me parece que la negociación debería ser más mano a mano, ¿no? Y de alguna manera buscar un sistema más competitivo sindical, ¿no? Que eso también es otra parte del problema, me parece. Pero, digamos, en lo urgente, y esto de hablar con empresarios pymes, esto tiene que ir acompañado de la reforma impositiva para bajar impuestos, Sí. pero también de que sea fácil la entrada y salida de personas al mercado laboral, ¿no? Porque obviamente suena frío que diga, bueno, que pueda despedir. Lo que pasa es que si vos defendés tanto al trabajador para que no sea despedido, directamente no es contratado. Claro. Y ese es el problema, porque es instintivo. Vos no entrás donde no podés salir. Si yo te digo, che, vamos a ver un partido de fútbol. Eso sí, a la salida te espera la barra brava rival, me vas a decir, no voy. Claro. Bueno, ese es el problema que tiene el mercado laboral. El empresario dice, bueno, pues si no puedo deshacer un error, ni siquiera puedo reubicar al trabajador en otra área, no contrato, porque después me quedo con un costo. Claro, se entiende, sí. Aprovecho, te hago la última, que tiene que ver ya más con la economía dura, pero se estuvo hablando mucho en estos días, a partir de declaraciones de Milei, declaraciones de Cristina, etcétera, sobre el crecimiento económico para el 2026, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿cómo está cerrando el año en ese sentido y qué proyecciones tienen para este año que está por comenzar? Bueno, el 2025 nosotros creemos que va a cerrar en torno al 4,5, 4,6% de crecimiento, es decir, no el 5, 5,5 que hablaba el gobierno, un poquito por abajo, pero con ese nivel de recuperación más que crecimiento. Sí. Y para el año que viene, bueno, el proyecto de presupuesto habla de un crecimiento que viajaría a una velocidad del 5% anual. Sí. Nosotros estamos viendo que el próximo año viajaría más lento que el 5% anual, entre 2,5 y 3, y que después sí por ahí podría acercarse al 5 si avanzan las reformas. Si no, no creo que sea tan fácil eso. O sea, las reformas son clave para vos. Sí, yo creo que las reformas son claves porque vos tenés un paralelismo de lo que hablamos del empleo privado con el PBI de Argentina, lo cual tiene sentido. Si no crece el empleo, no crece la producción. El PBI también está estancado hace 14 años, ¿ok? Sí. Entonces, como el PBI no crece, y con la recuperación que vos hiciste, ya llegaste al techo relativo que tenías, por ahí podés pasarlo un poquito, pero si vos querés un crecimiento sostenido, como muestra el proyecto de presupuesto, tiene que avanzar la reforma laboral, la reforma impositiva y ojalá una previsional. Y en cuanto a lo que proyecta el presupuesto presentado sobre inflación y dólar, algunos de los diputados, ¿no?, que lo estuvieron trabajando esta semana, decían que quedaron desactualizados, ¿no?, esas proyecciones, ¿no? Creo que era 10,1 la proyección de inflación y 1.400 y algo el dólar, sí. Sí, a ver, los presupuestos lamentablemente suelen pecar de optimismo. Yo creo que el nivel de actividad puede llegar a ocurrir, digamos, puede llegar a sorprender, pero inflación y tipo de cambio creo que ya es difícil alcanzar lo que propone el presupuesto. La inflación estaba en 10,1, como decías vos, y nosotros por lo menos tenemos proyectado alrededor de 15, 16%, y llegaríamos al un dígito recién en el siguiente año, en el 27. 2027 es un dígito. Del 2027 tenemos proyectado, deberíamos tener un dígito. Que si vos mirás las experiencias de Latinoamérica cuando salieron de inflaciones altas, llevan tiempo, no ocurre de un año al otro, es lo normal. Al principio cuando la inflación es muy alta baja rápido, pero después se empieza a bajar más lento. Y tipo de cambio, bueno, sí, lo estamos viendo un poquito por arriba de lo que plantea el gobierno. Bien. Te agradecemos muchísimo por el contacto, Iván. Te mandamos un gran saludo.
Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Iván Kachanowski, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, quien traía los datos duros sobre cómo ha estado hoy la realidad argentina en materia de empleo y economía. Más de 10 años sin crear empleo privado formal neto. Casi 6 millones de personas hoy trabajan en la informalidad. Romy, ¿el chat está explotado de debate? ¿Tenemos muchos mensajitos? Sí, quiero que me cuentes después porque el chat está explotado en el debate sobre si esta